Bienvenidos a Goldfish, donde hoy vamos a sumergirnos en el complejo panorama económico de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei y las noticias de la última semana más relevantes para su economía. Cuando Milei asumió el poder en diciembre de 2023, se encontró con una economía al borde del colapso, con una inflación que rozaba el 140% anual, un déficit fiscal insostenible y un banco central con reservas negativas. Desde entonces, ha enfrentado el desafío monumental de intentar estabilizar una economía que estaba en caída libre, buscando evitar la hiperinflación y el default técnico. Pero, ¿en qué situación se encuentra a día de hoy? Veámoslo. En las últimas semanas, Argentina ha dado un paso clave en su relación con el FMI, con Javier Milei liderando negociaciones que podrían cambiar el rumbo económico del país. Pero, ¿qué busca realmente Milei con este nuevo préstamo y qué significa para el futuro de la economía argentina? Las negociaciones de Javier Milei con el FMI están generando un revuelo tanto a nivel nacional como internacional. El gobierno argentino ha iniciado conversaciones formales con el organismo para obtener un nuevo préstamo que promete ser crucial en su plan económico. La clave está en que Milei busca fondos frescos, es decir, dinero adicional que permita fortalecer las reservas del Banco Central, pagar deudas existentes y avanzar hacia una eliminación del cepo cambiario. Este movimiento tiene un objetivo central: estabilizar la economía argentina sin aumentar la deuda neta del país. En lugar de generar más endeudamiento, Milei quiere reestructurar las deudas actuales a corto plazo por otras a largo plazo, algo que no solo daría al gobierno margen de maniobra, sino que también reduciría el riesgo de incumplimiento inmediato. Lo curioso aquí es que esta estrategia viene de alguien que ha sido un crítico feroz del endeudamiento público, describiéndolo como inmoral. Sin embargo, Milei insiste en que esta no es una contradicción, porque el dinero no se usará para financiar un déficit público insostenible, sino para construir una base económica más sólida. Ahora mismo, Argentina tiene un superávit primario, lo que significa que ingresa más de lo que gasta, algo que Milei ve como una oportunidad para fortalecer las finanzas nacionales sin caer en los errores del pasado. Una pieza clave en esta jugada es la relación de Milei con figuras políticas como Donald Trump. Con Trump regresando a la Casa Blanca, se espera que su influencia agilice las negociaciones con el FMI y facilite un acuerdo que favorezca a Argentina. Además, Milei está apostando a que este respaldo político pueda ayudar a superar resistencias dentro del propio FMI. Sin embargo, los economistas advierten que esta estrategia tiene riesgos. Aunque reducir la deuda en pesos y aumentar las reservas en dólares puede estabilizar el tipo de cambio y la inflación en el corto plazo, un futuro gobierno irresponsable podría desestabilizar todo. Si el país no mantiene la disciplina fiscal y vuelve a un modelo deficitario, la deuda en dólares podría convertirse en un problema mayor. El mensaje aquí es claro: esta negociación con el FMI es un arma de doble filo. Puede ser la oportunidad que Argentina necesita para consolidar su economía y eliminar el cepo cambiario, pero también podría convertirse en un lastre si el país no sigue el camino de la responsabilidad financiera. ¿Es este el inicio de una nueva era para Argentina o simplemente un giro más en su montaña rusa económica? Solo el tiempo lo dirá. Otra de las noticias más comentadas en Argentina esta semana ha sido la medida que obliga a los presos del sistema penitenciario federal a realizar tareas de limpieza y mantenimiento en las cárceles, sin recibir remuneración por ello. Según el gobierno, esto no es solo un cambio en la rutina de los internos, sino parte de un plan más amplio para reformar el sistema penitenciario y reducir costos. Pero, ¿qué implica esto realmente y cómo se conecta con la economía del país? La normativa, implementada bajo la gestión de Javier Milei, se inspira en modelos como el de Nayib Bukele en El Salvador. Se busca que los presos no sean una carga para las arcas del Estado, sino que contribuyan activamente a su mantenimiento. Desde el gobierno han destacado que esta medida no solo pretende ahorrar dinero, sino también transformar la cultura penitenciaria. La idea es que los internos desarrollen hábitos productivos, asuman responsabilidad y reparen de algún modo el daño causado a la sociedad. Esto llega en un contexto en el que Milei ha logrado lo que parecía imposible:
reducir la inflación mensual de un 25% a apenas un 2,4% en noviembre, mientras el riesgo país cae drásticamente. Medidas como esta no tienen un impacto directo significativo en las cuentas públicas, pero refuerzan la imagen de un gobierno austero, decidido a cortar gastos innecesarios. Además, se presentan como un mensaje claro: todos, incluso los presos, deben aportar. El plan también está diseñado para enfrentar la llamada cultura tumbera, esa subcultura que en las cárceles promueve la ociosidad y la violencia. Según las autoridades, la inactividad dentro de las prisiones no solo genera conflictos, sino que perpetúa comportamientos contrarios a la reinserción social. Con este esquema, se espera que los presos adopten rutinas más cercanas a las de la vida en libertad, como cuidar su entorno y trabajar, tal como lo hacen fuera del sistema penitenciario. Los detractores han señalado que este tipo de medidas pueden rozar los límites de los derechos humanos, ya que obligar a alguien a trabajar sin paga es como mínimo polémico. Sin embargo, el gobierno defiende la legalidad de la resolución, basada en normativas existentes, y asegura que estas actividades no son trabajo remunerado, sino obligaciones básicas dentro de los penales. Lo interesante es cómo esta política se enmarca dentro de una estrategia económica más amplia. Aunque el ahorro directo no es monumental, la medida tiene un valor simbólico y político que conecta con la narrativa de austeridad y disciplina del gobierno. En otras palabras, es una pieza más del rompecabezas de un Milei que busca posicionarse como un reformador radical, no solo de la economía, sino también del tejido social y penal del país. ¿Podrá este enfoque cumplir con sus objetivos de rehabilitación y reducción de costos? ¿O terminará generando más polémicas que beneficios? Sea como sea, esta decisión refuerza la marca de un gobierno que no teme sacudir las bases para alcanzar sus metas. Volviendo a temas más puramente económicos, esta semana, el dólar blue en Argentina ha dado mucho de qué hablar, marcando su séptima subida consecutiva y cerrando a unos impresionantes 1.165 pesos. En tan solo 2 días, acumuló un aumento de 60 pesos, alcanzando su nivel más alto en mes y medio. ¿Por qué este aumento? Bueno, hay varias razones detrás de este rebote. Primero está la bajada de la tasa de interés anunciada por el Banco Central, que ha generado la percepción de que el peso argentino está sobrevalorado en comparación con monedas de países vecinos como Brasil e incluso respecto a algunas economías europeas. Esto no solo ha empujado al alza al dólar blue, sino también a otras opciones financieras como el dólar MEP y el contado con liquidación. Es como un efecto dominó en el mercado cambiario. Además, este movimiento coincide con el flujo adicional de pesos por el pago del medio aguinaldo, que ha aumentado la demanda de dólares. A esto se suma el temor por el impacto de la situación económica en Brasil, donde un posible aumento de tasas de interés podría enfriar su economía, afectando las exportaciones argentinas. Sin embargo, no todo es caos en este escenario. El Banco Central de Argentina parece haber jugado su propia carta, comprando 151 millones de dólares esta semana y alcanzando reservas internacionales que superan los 32 mil millones de dólares, un hito que no se veía en un año y medio. Estos altibajos en el tipo de cambio reflejan una vez más la inestabilidad económica que vive el país, con una brecha entre el dólar blue y el dólar mayorista que sigue ampliándose, llegando al 14%. Y aunque el gobierno ya planea cómo manejar un posible levantamiento del cepo cambiario en el futuro, la realidad actual sigue siendo una montaña rusa financiera. ¿Y cómo va la deuda? Pues Argentina ha logrado reducir su deuda externa bruta a 282.753 millones de dólares, lo que representa una baja de más de 3.800 millones en el último trimestre. Este descenso tiene sus claves. La deuda del gobierno general cayó en 4.124 millones, mientras que el sector privado y las instituciones sin fines de lucro también aportaron con una reducción de 867 millones. Por otro lado, aunque el Banco Central incrementó su deuda en más de 1.100 millones, el balance general sigue siendo positivo. Además, los títulos de deuda externa, que representan una parte importante del total, bajaron a 57.438 millones de dólares, desde más de 62.000 millones en el mismo periodo del año pasado. Esto indica que el país está haciendo esfuerzos significativos para controlar su nivel de endeudamiento,
algo crucial en el contexto de sus compromisos con organismos internacionales como el FMI, que todavía representan una parte considerable de la deuda total. Este ajuste es relevante porque está estrechamente relacionado con las proyecciones económicas para el futuro. Aunque 2024 apunta a ser otro año complicado, con una caída estimada del PIB del 3%, el gobierno mantiene una expectativa optimista, una recuperación económica del 5% para 2025. Esta previsión, aunque ambiciosa, podría encontrar respaldo si la reducción de la deuda se traduce en más recursos disponibles para inversión y una mejora en la confianza del mercado. La pregunta del millón es si esta estrategia logrará el equilibrio necesario para que Argentina revierta la tendencia económica y alcance ese crecimiento tan prometido. ¿Es este descenso de la deuda un indicio de que el país finalmente está encontrando un rumbo más estable? ¿O es solo un alivio temporal en medio de una situación económica todavía frágil? Esas son todas las noticias por hoy. ¿Qué opinas tú de la actualidad económica argentina? Os leemos en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte si te gusta el contenido que hacemos. Goldfish os desea feliz Navidad y felices fiestas. Nos vemos.